Hola a todos, ¿cómo andan ahí? Hoy vamos a hablar del cultivo del tomate. Ya tenemos plantas para trasplantarlas directamente en la huerta. Si todavía no hiciste la siembra, no te preocupes, porque en esta primera parte del video vamos a estar sembrando en el recipiente que tengas en casa para que esta próxima temporada no te falte tomates en tu huerta. Para hacer la siembra podemos usar los contenedores que tengamos en casa, desde las bandejas estas de siembra, que siempre te voy a recomendar que sean un poquito más grandes de lo normal para que podamos poner mayor sustrato, y si no directamente en una maceta o por ejemplo en una base de botella, andan súper bien. En cuanto al sustrato, vamos a tratar de ponerle algún compost o tierra negra. Lo principal en esta época del año, que prácticamente no tenemos más heladas, es tratar de darle la mayor cantidad de nutrientes posible, y directamente así vamos a hacer que crezcan más rápido. Y otro punto súper importante, tanto si lo hacemos en bandeja como si lo hacemos en maceta, al sustrato lo vamos a poner directamente así, pero no lo vamos a apretar. Fíjate cómo queda. Si yo esto lo hubiera apretado, mira hasta dónde me llegaría el dedo. Hasta ahí abajo. Esto no te voy a recomendar hacerlo porque en el momento en el que hagamos la siembra vamos a tener un sustrato mucho más aireado para que las raíces puedan crecer mejor. Este es el tomate que les comentaba en los en vivos de Miradas Biológicas, que es el que vengo cultivando desde el año 2007, y las vamos a poner directamente. No te preocupes si nos queda más de uno, porque después una de las grandes ventajas que tiene el tomate es que las podemos separar muy fácil y trasplantarlas, porque tenemos un tallo que enraiza súper rápido. Y en el caso de la maceta, tratamos de separarlas bien al principio. Lo que sí te voy a recomendar ahora es que a las semillas apenas hagas esto, porque así vamos a lograr que entren bien en contacto con el sustrato para acelerar todo este proceso de germinación. Pero en el caso de las macetas, directamente, como tenemos más espacio, le podemos poner un extra más de sustrato, y ahora sí le vamos a dar una pequeña presión para que entren bien en contacto con la tierra. En el caso de las bandejas, vamos a hacerlo de esa otra forma. Después de presionarlas, apenas un poquito de sustrato. Y una de las grandes ventajas que tenemos para esta época del año, que prácticamente estamos para mediados de septiembre, porque estos almácigos, si los hubiéramos hecho en épocas que hace mucho frío, como por ejemplo el invierno pasado que tuvimos, las vamos a tener que dejar adentro de casa, protegidas de las heladas principalmente, para que no las esté afectando. Pero como prácticamente para estas fechas no tenemos heladas, una de las grandes ventajas es que a estos almácigos ya los podemos dejar directamente al rayo del sol afuera en casa, y cuando el rayo del sol pegue en el sustrato, como es oscuro, esto va a hacer que se levante un poquito más la temperatura y va a estimular la germinación, que va a ser mucho más rápido que si lo hiciéramos en invierno. Acá, por ejemplo, tengo un almácigo que hice de estos tomates directamente en la maceta, y lo primero que vamos a ver siempre son los dos cotiledones. Tengan en cuenta que si vemos que las plantas crecen muy rápido, esta es una variedad que da un tomate bastante grande, va a necesitar más espacio, y lo que podríamos hacer, te voy a recomendar, como esta otra que tengo por acá atrás, es dejarlas un tiempito más hasta que veamos que los cotiledones se empiezan como a poner de color amarillo, pero lo más importante es que ya tenemos como mínimo unas 2 hojas verdaderas bien formadas. A esta altura ya las podríamos trasplantar directamente a la huerta, siempre teniendo en cuenta que no tengamos heladas para que no afecte a la planta. Pero si por ejemplo estás viviendo en zonas como puede ser el sur de Argentina, que podemos tener todavía días muy fríos o caigan heladas, lo que te voy a recomendar, hasta que llegue un poquito más adelantada la primavera y el calor, te voy a recomendar que a estos tomates que hicimos en almácigo lo trasplantes a una maceta un poquito más grande, para que aprovechen más el espacio, y así cuando el clima cambie, que se ponga un poquito más cálido, las podemos pasar directamente a la huerta. Acá quiero mostrarte, fíjate que se ve justo ahí abajo, en el tallo principal, una raíz pequeñita. Esta es una de las grandes ventajas que tienen las plantas de tomate, que si las enterramos un poquito más, casi llegando hasta los cotiledones,
va a ser todo un tallo que va a enraizar como se ve esa pequeña raíz ahí arriba, y a mayor cantidad de raíces vamos a acelerar mucho más todo el crecimiento. Si en casa tenés días que ya están lindos, que te asegurás que no va a caer ninguna helada y no va a venir algún frío fuerte, lo que podemos hacer es trasplantarlos directamente a la huerta. Pero con este primer pretrasplante, lo que hacemos con las plantas es acelerarlas mucho más para llegar, por ejemplo, a la primavera, a esta época, con plantas que son mucho más grandes. De cualquier forma, no te preocupes, todavía estamos a tiempo de hacer siembra para cultivar tomates en esta próxima temporada, pero para el año que viene te voy a recomendar que empieces, por ejemplo, para mediados finales de invierno, que hagas tus almácigos y cuando estemos prácticamente a finales de invierno, las vamos a trasplantar a unas macetitas para llegar a mediados de septiembre aproximadamente con plantas de este tamaño que ya las podemos trasplantar directamente a la huerta, y es lo que vamos a hacer ahora en un ratito. Le hacemos un buen riego para que las raíces entren en contacto con el sustrato y que todo el tallo principal empiece a enraizar. Y acá ya estoy directamente en la huerta, te muestro un poquito lo que está apareciendo ahora. Estamos con los espárragos por acá, son los que pusimos a principio de cuarentena. Siempre es recomendable dejar alguno que se vaya en hojas para que cargue una buena raíz después por abajo. Y esta era toda la hilera que tenía de los pak choi, que poco a poco ya los fuimos cosechando, y es donde vamos a poner los tomates ahora. Estamos prácticamente ya cerca de la primavera, acá esperando para juntar semillas de estos pak choi, que lo bueno es siempre tener alguna planta con flores en esta época para que tengamos buena cantidad de abejas, así que esto nos va a ayudar mucho para toda la polinización. Y como siempre te comentaba, lo que hago es tratar de hacer siempre las siembras escalonadas o los trasplantes escalonados. Estas son las últimas lechugas que trasplanté, que para esta época del año ya están prácticamente para empezar a cosecharse. Siempre te recomiendo sacar las hojas desde abajo y no la planta entera. Y acá al lado están los canónigos, que vienen creciendo súper bien, que como son plantas más pequeñitas, las puse al lado de todas estas acelgas de colores, que a medida que vayan aumentando el tamaño, la idea es que le den un poquito más de sombra para que el calor fuerte del verano no las esté afectando. Y en este otro sector son las primeras acelgas que pusimos, que vienen súper bien con unos colores espectaculares. Así que en toda esta hilera es donde van a ir los tomates que vamos a poner ahora. Acá me traje los tomates más grandes. Directamente es importante que todo esto lo pongamos en lugares donde tengamos mucho sol, porque son plantas que van a necesitar fotosintetizar muchísimo, porque este producto de la fotosíntesis va a llevar a que tengamos mejor calidad de flores, mejor polinización y fecundación, porque vamos a tener mucho más grano de polen, y así la cosecha va a mejorar mucho más. Cuando vayamos a hacer el primer trasplante, un consejo que te voy a dar, y más que nada cuando las plantas todavía son pequeñas, vamos a tratar de tutorarlas más o menos a unos 15 centímetros el primer hilo, para que el viento, justamente, mira cómo está ahora fuerte, no las termine inclinando y quebrando, porque así vamos a lograr tener plantas mucho más fuertes. Entonces vamos a hacer estas dos primeras líneas de hilo de tutor, una aproximadamente a unos 10-15 centímetros, para tener las plantas firmes después de hacer este trasplante. Y después, por toda esta línea, cuando coseché los pak choi, lo que suelo hacer es dejarle la raíz, acá te muestro una, porque esta raíz, al no tener toda la parte de arriba, se va a terminar descomponiendo y va a pasar a ser materia orgánica para la huerta. Y mirá lo que tenemos acá, no quiero que le dé el sol. ¿Ves las lombrices? Porque no solamente la raíz se va a terminar descomponiendo, sino que también va a dejar todo el suelo mucho más aireado, porque una vez que la raíz se muera, cada espacio que tenía esta misma raíz va a quedar con aire, y eso hace que las nuevas raíces que pongamos de los tomates, por ejemplo, puedan entrar mejor en todo este sustrato. Y la voy a volver a dejar por acá. En este caso las lombrices aprovechan todo este espacio entre las raíces porque es más fácil moverse. Y acá lo que vamos a tratar de buscar, fíjate esta planta, voy a tratar de enterrarlo aproximadamente unos 10 centímetros más para que tengamos raíces extras. Lo voy a probar más o menos un poquito más. Mira lo que es esta tierra. Y si la tocas, es una cosa para que veas cuando hagas trasplante, está fresco. Esto es lo que significa que vamos a tener raíces más frías que la temperatura que hace en el ambiente, y hace a su vez que puedan absorber mejor nutrientes y agua cuando estemos regando ahora en el verano.
Acá estuve cosechando lombricompuesto. Esto es súper importante para cuando hacemos un trasplante y más que nada en este caso los tomates. Un puñado en el fondo. Y a ver, lo vamos a abrir acá para ver si tienen muchas raíces y esto es un espectáculo. Así como está este tomate, está listo para empezar a crecer. Vamos a poner otro puñadito más de lombricompuesto alrededor. Imagínate estas raíces, cuando hagamos el riego, se va a encontrar con toda esta nutrición extra que le ponemos y las va a potenciar mucho más. De cualquier forma, ahora nomás en este trasplante que le estoy haciendo y un poquito más de lombricompuesto, las vamos a dejar así para que el riego y el lombricompuesto se junten y empiecen a hacer que esta planta tenga nutrientes extra. Pero un poquito más adelante te voy a mostrar cómo podemos hacer para fertilizarla, que vamos a aprovechar los dos laterales en línea recta para todo este surco que estoy haciendo ahora. Y ahora para atarla, que con la altura que tiene, con un solo hilo nos va a andar más que suficiente, pongo el hilo de un lado y aprovechando este otro hilo negro que puse, le voy a dar unas 2 vueltas y después aprieto. Acá lo importante es que la planta se mantenga bien al lado del hilo, pero que se pueda mover y que a su vez el nudo que hacemos no estrangule al tallo para que pueda seguir subiendo el agua con los nutrientes y bajando todo el producto de la fotosíntesis. Y voy a poner el último acá atrás de todo, un poquito de lombricompuesto abajo. Esto traten de hacerlo, si no es lombricompuesto, compost, pero más que nada para que la planta se encuentre con mucha nutrición cuando estamos haciendo el trasplante. Un puñadito más de lombricompuesto a todo y ahora solamente me va a quedar terminar de tutorarlos y atarlos. Y ahora lo que nos queda por hacer es un buen riego y vamos a tratar de regarlo no solamente donde lo trasplantamos, sino que también un poquito alrededor, porque esto va a hacer que las raíces crezcan hacia todos los lados y así va a sacar no solamente el agua que tengamos siempre en forma circular, sino que también va a aprovechar todos los nutrientes de la zona. Esto es un tema que lo hablamos muchas veces en los vivos, que cuando se ponen, por ejemplo, los riegos por goteo, que caen siempre la gota en el mismo lugar, hace que la raíz se quede en ese sector y va a terminar sacando los nutrientes justamente del lugar donde cayó la gota. Pero si acostumbramos a la planta a regarla todo alrededor, al haber agua, la raíz va a buscarla y ahí va a empezar a sacar todos los nutrientes 360 grados alrededor de toda la planta. Por ejemplo, acá en casa lo que hago con el riego por goteo, lo dejo de un lado y después más o menos a la semana o 10 días lo pongo del otro lado y entre medio de estos dos cambios hago un riego también alrededor de toda la planta. Y un consejo más, si estás por ejemplo en zonas donde todavía hace un poquito más de frío, que puede llegar a caer alguna helada, podemos protegerlos por ejemplo con una botella de plástico. Directamente lo vamos a tapar así para hacer todo un efecto invernadero. Y acá lo que te voy a recomendar es a la mañana temprano, si todavía estamos con frío, abrirlo para que se vaya un poquito más toda la humedad que se va a formar por adentro. Hasta te recomendaría que durante el día se lo saques para que la planta reciba el sol y más que nada para que se acostumbre a un ambiente no tan húmedo como cuando estamos usando las botellas. Esto más que nada para protegerla de las heladas y del frío que podemos llegar a tener cuando por ejemplo las heladas llegan hasta la primavera, pero de esta forma vamos a estar ayudando a que la planta no solamente quede protegida de todo este frío, sino que también, y es lo más importante, vamos a ayudar a que se forme un buen sistema radicular durante toda esta etapa de frío que podemos llegar a tener hasta que nos aseguremos que el frío terminó. Espero que lo pongas en práctica para ayudar a tus plantas de tomate si vivís en zonas que hace todavía mucho frío, para acelerarlas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!